Gócese con la calor, porque allá afuera está frío, mi hermano. Gócese con la calor, amén. Dice que pasaron por la región de Frigia y de Galacia, y dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Impedidos por el Espíritu Santo de Dios. Obviamente el Espíritu Santo de Dios es guianza en la vida de su pueblo, en la vida de sus siervos. Dice el versículo 7, que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces ahí hay otro espíritu. Primeramente el versículo 6 dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y después dice que el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahora, no siempre es Dios quien nos guía directamente, sino también nuestro espíritu recreado, nuestro espíritu que nació de nuevo, nuestro espíritu que recibió vida. El Espíritu Santo está en nosotros y está en nuestro espíritu, y muchas veces Él nos habla y debemos de esperar que Él nos guíe, pero también puso en nosotros ese hombre nuevo, ese hombre de Dios, esa vida de Dios, ese espíritu renovado, ese espíritu que nació de nuevo, el cual debemos de aprender a hacerle caso, a recibir su guianza, a caminar en la paz con Él, no la paz en el alma, sino la paz en el espíritu. Entonces, no necesitamos muchas veces esperar que el Espíritu Santo nos guíe, cuando nuestro propio espíritu sabe lo que es correcto, sabe lo que se debe de hacer. Es decir, que a veces estamos esperando que Dios se manifieste, que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Yo creo que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, pero a veces estamos esperando aún señales sobrenaturales para saber si es la voluntad de Dios hacer algo. Pero tenemos un espíritu que tiene vida, diga conmigo, que tiene vida. Y ese espíritu es el que nos enseña. Por ejemplo, a veces cuando alguien pregunta, pide un consejo y dice, ¿qué piensa, pastor? ¿Cree que debo de hacer esto? ¿Debo de hacer aquello? A veces la respuesta es, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes en tu espíritu? Y a veces decimos, busca la paz de Dios en tu corazón y síguela. Busca la paz. ¿Qué es lo que tu espíritu te dice que es correcto? ¿Qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer en este momento y qué es lo que debo de esperar? Yo debo de saber que tengo un espíritu vivo dentro de mí. Cuando aquí habla del Espíritu Santo, obviamente es el Espíritu Santo de Dios que viene sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo, mis hermanos, más que nada es para ministrar, nos da la fortaleza para ministrar. Por eso los discípulos habían recibido el Espíritu Santo cuando el Señor Jesús, después de resucitar, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero antes de ir al cielo les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense en Jerusalén, porque serán investidos con poder de lo alto cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ese Espíritu, repito, es para desarrollar el ministerio, y no solamente un ministerio primario como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sino que todos en el cuerpo de Cristo tenemos ministerio en la tierra, todos. Y para ese ministerio necesitamos poder. Y el Señor Jesús dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. No estoy hablando de un bautismo del Espíritu Santo, pero estoy hablando de que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Es decir, que no estamos hablando de que entró en ellos, sino que estamos hablando de que vino sobre ellos y los empoderó para hacer la tarea que ellos tenían que hacer de parte de Dios en la tierra. Entonces nosotros los ministros, todos los ministros, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo y debemos de buscar que el Espíritu Santo nos bautice, pose sobre nosotros, porque Él es el que hace la obra en la tierra. No somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo, y el Espíritu nos da fuerzas para hacer la obra espiritual de Dios en la tierra, como la guerra o el pleito con las tinieblas que hay que derribar, que hay que destruir en el nombre de Jesús, y que no podemos llegar pidiéndole perdón, sino que debe de ser un poder de Dios sobre nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Pero el versículo 7
el versículo 7, dice que hay un espíritu de Jesús. Y ese tiene que ver con nuestro espíritu recreado. Tiene que ver con tener el espíritu de Jesús. Tiene que ver con el yo en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Entonces ese espíritu de Jesús en la vida de Pablo no le permitió. Primeramente el Espíritu Santo fue el que le impidió hablar la palabra en Asia. Pero después fue el propio espíritu de Cristo en Pablo, o el espíritu recreado de Pablo, el que Pablo estuviera en Cristo, el que le prohibió, el que no le permitió ir a Bitinia. Ahora, en Hebreos capítulo 4, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Yo espero que usted entienda un poco esa palabra, no un poco, sino si conforme vayamos compartiendo, usted vaya entendiendo más acerca de que usted está vivo. Si usted está en Cristo, usted está vivo. Y ese que está vivo tiene la vida de Dios y tiene luz. Y el que está en luz no necesita que lo guíen para todo, sino que la misma luz de Dios en su corazón le hace caminar o le impide. Es decir, a veces hemos dicho, hay que buscar la luz verde en nuestro espíritu. Cuando digo luz verde, no esté buscando usted literalmente una luz verde, mi hermano. Decimos luz verde porque hay un semáforo que cuando está la luz verde significa avanza, camina. Y si está la luz roja en un semáforo, eso significa detente, no camines. Por eso a veces decimos, busca la luz verde en tu espíritu. Esa luz que te dice, sí, camina, avanza, ahorita hay libertad de caminar. O también la luz roja que te dice, para. No es el tiempo en este momento. Pero eso sucede porque estás vivo. Y hablando en tu espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que hace división del alma y del espíritu nuestro, porque quizás alguien diga, pero yo a veces tengo deseos y no sé si es mi espíritu o es mi alma. Es la palabra de Dios la que hace división entre el alma y el espíritu. Es decir, que las cosas guiadas por la palabra de Dios, hay una sensación de seguridad. Hay una seguridad de que es Dios guiándonos en nuestro espíritu. Repito, nosotros estamos vivos. Amén. Y a veces no es tanto Dios hablándonos, sino que nuestro propio espíritu iluminándonos lo que tenemos que hacer, porque estamos vivos. Por eso la importancia de exponerse a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace división entre el alma y el espíritu. ¿Qué quiere mi alma? El que está soltero dice, pues mi alma, yo ya estoy viejo, pero me gustaría casarme con una muchacha de 20 años, ¿verdad? Porque el alma así es, pues. Sin embargo, vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que no te unas a yugo desigual. Amén. O sea, la palabra de Dios es la que hace división entre el alma y el espíritu. El espíritu te dice, vamos a ayunar. Y el alma dice, vamos a comer. Y entonces yo debo de saber, o el espíritu te puede decir también, vamos a comer. Pero lo importante es que sea el espíritu guiándote, porque repito, tú estás vivo dentro de ti. Pero es importante que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si la palabra de Dios no habita en nuestro corazón, si lo que tengo en mi corazón es lo que sale en el periódico, lo que sale en las noticias. Mire, yo me sorprendo cómo los cristianos, algunos cristianos, aquí no hay ninguno, gracias a Dios aquí no hay ninguno. Pero cómo los cristianos a veces se dejan guiar por las noticias. Y solo repiten lo que hay en las noticias. La política, las elecciones, quién va a ganar, quién va a perder, quién es el mentiroso, quién sí conviene. Y amén, si es Dios en tu espíritu, te felicito. Pero si no es Dios en tu espíritu, mi hermano, va a ser el alma solamente recibiendo información externa. Recuerdo cuando aquel presidente Donald Trump, cuando
corría para las elecciones, ni a mí mismo me caía bien, ni a mí mismo me caía bien realmente, la forma que llevaba. Pero recuerdo cuando el Señor nos habló una palabra y dijo, hay que recibir al sucesor, no se me olvida. Hablando de Porcio, Festo creo, y Félix y los que estaban juzgando a Pablo, y dice que cuando recibió al sucesor, yo recuerdo bien esa palabra, cuando Dios dijo, reciban al sucesor. Y es que la palabra es la que hace la división entre el alma y el espíritu. ¿Qué quiero yo? Mis ojos, mi alma se mira solamente lo terrenal. Pero cuando voy a la palabra de Dios hace división. El alma quiere cosas terrenales solamente, pero el espíritu, cuando hay cosas terrenales involucradas, las quiere para darle gloria al Señor. Amén, para darle gloria a Dios. Yo espero que usted sí crea en la bendición, en la prosperidad y que Dios lo quiere bien. Pero no por una inclinación del alma, sino porque de esa manera le damos gloria al Señor. Le damos gloria a Dios. Se mira que los hijos de Dios están bendecidos. Se mira que Dios sí es poderoso para mantener su casa. Que Dios sí es poderoso para obrar, para sostener, para levantar. Y entonces dice que la palabra de Dios está viva, es eficaz. Diga conmigo, es eficaz. Entonces llenémonos de la palabra de Dios, mi hermano. Comamos la palabra de Dios. Mi deseo es de que usted sea vivo en la palabra, conozca la palabra, mi hermano. Porque si le dicen, busca un libro y anda buscando en el Nuevo Testamento un libro que está en el Antiguo Testamento, mi hermano, es evidencia que usted no conoce la palabra de Dios. Había una hermana que le dio cáncer y a través de la palabra, la predicación, el Señor la sanó. Tiempo después regresó el cáncer y entonces le llamó al pastor, al predicador que le había ministrado la palabra y que ella había sanado, y le llamó llorando y le dijo, fíjese que volvió el cáncer otra vez regresó. Y el pastor dijo, pues le voy a dar una palabra de aliento por teléfono, le voy a dar una palabra de aliento. Le dijo, a ver, abra su Biblia. Dice, yo escuché cuando decía, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Yo creo que tenía semanas y meses que no abría la Biblia la hermana. Dijo el predicador, ella estaba desprotegida completamente. Por eso el cáncer regresó. Porque ella no leía, simplemente sanó y se olvidó de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, mi hermano, debemos de conocerla. Usted y yo debemos de ser personas vivas en la palabra. Debemos de conocer la palabra de Dios, porque la palabra es la que hace división entre el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios es la que nos ubica cuando es mi espíritu el que está hablando y cuando es mi alma la que está hablando. Ahora, es viva y eficaz, penetra hasta la división del alma y del espíritu, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice que no hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de la palabra, sino que todas las cosas, dice, están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la que nos desviste, mi hermano. La palabra de Dios es la que nos desnuda, es la que saca a luz las intenciones del corazón. Es la que saca a luz qué realmente hay en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es poderosa para guiarnos, amén, para enseñarnos, para guiarnos. Pero nosotros estamos vivos, tenemos un espíritu y ese espíritu nos quiere guiar. No siempre va a ser Dios hablando, porque a veces, repito, nos podemos pasar meses pidiéndole a Dios y decir, Señor, tú no me hablas, pero tú tienes un espíritu vivo dentro de ti. Y ese te puede dar la paz, la luz de lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer. Si te vas a cambiar de vivienda, si te vas a cambiar de ciudad, si te vas a cambiar de estado, mi hermano, es el Espíritu Santo dentro de ti. Es esa luz dentro de ti. Señor, ¿qué hago? Y entonces empiezas a pensar, bueno, ¿a dónde voy a ir? Voy a ganar más, pero ¿hay una iglesia donde congregarme? ¿Hay un lugar donde voy a ser edificado con la palabra de Dios? ¿No será que allá no hay ni iglesia para congregarme y voy a encontrar amigos que son mundanos y que me van a llevar a hacer lo malo y que el día menos pensado voy a estar en la misma situación que estaba antes? Pero el Espíritu, cuando tiene luz dentro de tu vida, el Espíritu te alumbra, te ilumina. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y nuestro espíritu está vivo. Dice Romanos capítulo 8, vaya conmigo, Romanos capítulo 8.
Así es que el Espíritu de Jesús es tu espíritu recreado. Porque la Biblia dice que estamos en Cristo. Diga conmigo, estoy en Cristo. Entonces tú estás vivo. Tú estás vivo. El Señor Jesús dijo que el que bebiera del agua que yo le daré, se convertirá dentro de él en una fuente que salta para vida eterna. En una fuente que le va a dar vida, que va a estar fortalecido. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Mire lo que dice Pablo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y entonces dice algo, mire, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que yo, como nacido de nuevo, tengo el Espíritu de Cristo dentro de mí. Por eso dice ahí Hechos que el Espíritu de Jesús le impidió a Pablo. Porque era su espíritu recreado, iluminando. Dice el versículo ahí, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces la única manera de estar nacido de nuevo es teniendo el Espíritu de Jesús. Teniendo el Espíritu de Cristo. Es la única manera de que yo he nacido de nuevo. Estoy vivo. Y el vivo puede moverse, puede ver la luz. Pero también el vivo siente los aguijones. Cuando Pablo va rumbo a Damasco y el Señor Jesús se le aparece a medio camino y el Señor Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese que Pablo estaba golpeando a sí mismo. Aguijón es un fierro puntiagudo con punta. Y Pablo estaba dando frentazos contra ese fierro y le dice, dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. Pero Pablo estaba muerto espiritualmente. Él, a pesar de que estaba golpeando, no sentía. No sabía que estaba haciéndose daño a sí mismo. Mire, el cristiano que está vivo se da cuenta cuando está haciendo daño a sí mismo. Se da cuenta, ya no tengo la vida de Dios. Me estoy muriendo. Tengo necesidad dentro de mí porque Él está vivo. Así como experimenta la guianza de Dios, también experimenta el redargüimiento del Espíritu. Mira, lo que estás haciendo está mal. No está correcto. No vas a salir bien. Si persistes en ese camino, hay un camino de muerte y entonces la persona es iluminada. Su propio espíritu lo está iluminando. Su propio espíritu le está diciendo, mira, deja de sufrir ya. Deja de golpearte tú solo. Enmienda ese camino. Cambia. ¿Por qué? Porque tiene vida dentro de él. Y entonces dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Cristo? Eso es una buena noticia esa. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No importa que bien se porte. No importa que haga tantas obras buenas, hermano. Que se dedique a la, ¿cómo se dice eso? Filantropía. Ayudar, pues. Que se dedique solamente a ayudar, pero no quiere nada con Cristo y no tiene a Cristo en su corazón, de nada le va a servir. Porque si alguno no está en Cristo, si alguno no está en Cristo, no es de él. Versículo 10 dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aunque a causa del pecado nuestro cuerpo esté muerto, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Por eso yo me gozo que estamos vivos, mi hermano. Y si estamos vivos necesitamos comer. Necesitamos la palabra de Dios. Mire, yo me gozo por las alabanzas, de veras. Es bonito alabar a Dios. ¿Cómo dicen amén? Pero yo he notado lo que realmente hizo diferencia en mi vida y fue el amor por la palabra. El amor por la palabra. Desde que estaba mi pastor y que yo cargaba mi montón de cassettes en mi carro ahí y escuchaba una predicación de ida al trabajo y otra de regreso. Y a mí lo que me interesaba la alabanza, danzar, cantar, siempre me ha gustado, es parte de mi vida. Yo creo que no hay ni un día en mi vida, en los últimos años obviamente, en el tiempo del Evangelio, que yo no cante.
A mí me sale automático. Automático. Un día tenía un problema serio así. Pero serio, yo me sentía atribulado exageradamente. Pero no sé por qué empecé a cantar. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Yo no lo pensé, mi mente no estaba cantándolo. Pero sentí que mi espíritu vivo dentro de mí, ni siquiera Dios, sino mi espíritu vivo dentro de mí, empezó a decir, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Y levanté las manos, Señor, gracias, Señor. Algo vas a hacer, descansé. Pero a mí lo que me marcó la diferencia fue la palabra de Dios. Es estar metido escuchando la palabra de Dios. Lo que me saca adelante a mí es la palabra de Dios. La alabanza es muy bonita y es importantísima la alabanza. ¿Por qué? Porque prepara el ambiente para que venga la palabra de Dios. Prepara el ambiente. El ambiente debe quedar como mantequilla. Ya cuando el predicador se sube, el ambiente debe estar como mantequilla, listo para sembrar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue lo que hizo diferencia en mi vida. Amar la palabra de Dios. El vivo le da hambre. El vivo abre la Biblia para leer. Y espero que a ti no la uses para el insomnio la Biblia, mi hermano. Digas, la Biblia es un medicamento bueno para el insomnio. No, mi hermano. Cuando yo agarro la palabra de Dios y le encuentro algo interesante, no puedo parar. Estoy agarrando algo, estoy viviendo algo, pero eso es una evidencia de que estamos vivos. Así es que ama la palabra, estudia la palabra, porque en los momentos difíciles lo que te va a sacar adelante es la palabra es la que va a guiar tu espíritu. Dice ahí el versículo 10, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí tenemos a Cristo. Versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Por eso el cántico que estaban cantando ahorita, el mismo poder que levantó a Jesús, que resucitó a Jesús, me levantará. Yo declaro en el nombre de Jesús que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder a mí me va a levantar también. Y me levanta también. Porque ahí dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, pues ¿cómo habita en ti? Por el nuevo nacimiento. Estás vivo. Y eso te va a iluminar. Por eso pídele a Dios que te guíe. Anhela que el Espíritu Santo te hable, pero a veces no es el Espíritu Santo, es tu propio espíritu, iluminándote. La Biblia dice que es lámpara del Señor, es el espíritu del hombre, y que alumbra o sondea las intenciones del corazón. Lámpara del Señor, diga conmigo, lámpara del Señor. Es decir, que cuando Dios quiere decirte algo, Él prende esa lámpara, se llena de luz. Ya sé lo que voy a hacer. No fue Dios el que me habló, sino que Dios encendió mi espíritu, encendió mi corazón y entonces me iluminó y ahora sé lo que tengo que hacer. De esa manera no camino en oscuridad. Y entonces dice ahí que ese mismo espíritu le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Es el espíritu de Dios, ese que vino a Jesús cuando estaba muerto y le dio vida, al igual ese espíritu que está en Cristo también vino a nosotros y nos dio vida. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos, no vivamos según la carne. No vivamos en pecado. No vivamos en deleites carnales. No alimentemos la carne porque eso apaga la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero si vivimos por el Espíritu, ¿qué es vivir por el Espíritu? Vivir para Dios. La razón que estás aquí es porque estás buscando vivir en el Espíritu, amén. Por eso. Porque leemos la palabra, escuchamos la palabra, alabamos a Dios, nos exponemos a Dios. Porque quizás dirías, bueno, en mi casa, ahí por Facebook, ahí la puedo mirar. No es lo mismo, te lo aseguro.
definitivamente no es lo mismo. Ahora, algo es algo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Bueno, para mí no es lo mismo. A menos que esté haciendo algo que no necesita mi atención y que puedo prestarle atención a la palabra. Por ejemplo, si voy manejando, pongo la predicación en Facebook y voy manejando y yo voy recibiendo. Pero que me siente en la sala de mi casa a ver Facebook, la predicación, mi hermano. Hay muchas entretenciones. Hay mucho levantarme, ir al baño, ir afuera. Y la esposa te pregunta cosas. Y en ese rato te acuerdas de lo que vas a hacer mañana y de un montón de cosas. Pero ya que estás aquí, pon la atención a lo que estamos haciendo aquí. Amén. Pon la atención a la palabra de Dios. Y entonces no hay que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ahora vivir en ese Espíritu recreado que Dios nos dio. El Espíritu de Cristo en nosotros. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces el Espíritu de Cristo en nosotros primeramente es un espíritu libre. Diga conmigo, un espíritu libre. O sea, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, es un espíritu libre. Por eso si hay alguna atadura que te está perturbando, repréndela, recházala, rómpela, échala fuera en el nombre de Jesús. Porque el espíritu que recibiste es un espíritu libre. Ese espíritu dentro de ti que resucitó libre, no resucitó con ataduras. Reprende las ataduras, rechaza las ataduras. Es un espíritu libre, es un espíritu sin miedo o sin temores. Porque dice ahí, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, primeramente un espíritu libre. Dice para volver otra vez al temor. El espíritu que nació dentro de mí es un espíritu sin temores. Diga conmigo, sin temores. No vaya a ser que duermes con la luz prendida, mi hermano. No vaya a ser que le dices a la esposa, ven conmigo porque me da miedo salir afuera. Usted se sorprendería, mi hermano. Mire, la Biblia nos enseña un espíritu sin temor, un espíritu sin miedo y un espíritu que es hijo de Dios. Diga conmigo, que es hijo de Dios. Dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Hijo es alguien que tiene confianza en su padre. Amén. Un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo te conduces delante de Dios? ¿Como hijo? ¿Como esclavo? ¿Como jornalero? ¿Como asalariado? ¿Como un hijo o como un hijo que le sirve, pero que sabe que Dios lo ama? ¿Cómo saben que Dios nos ama? Dice la Biblia que si el Señor no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas, mi hermano? Mi Señor tiene lo mejor para mí. Y yo me conduzco como hijo porque recibí un espíritu de adopción. Es decir, que me adoptó, mire, me adoptó a mí el Señor del cielo y de la tierra. El Señor que es poseedor de todas las cosas. El que no carece de nada. Yo le sirvo a un Dios que no carece de nada. ¿Y qué tengo que hacer para alcanzar eso que Él tiene? Fe. Creer que me ama. Creer que soy importante para Él. Creer que realmente sí Él está interesado en mi bienestar. Mire, en Primera de Juan dice ahí cuando le llama, no, ¿qué es Tercera de Juan? Cuando le escriben la carta a Gallo, dice el versículo 2, versículo 1, Tercera de Juan, un poco antes de Apocalipsis. Tercera de Juan 1 dice, el amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Y entonces dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Y entonces me doy cuenta que Juan tiene el deseo de que Gallo prospere. ¿Cómo dicen amén? Ese es el deseo de Juan. Y si Juan desea, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si Juan desea
Que Gayo sea prosperado, ¿no será Dios deseando que yo sea prosperado? Que yo esté libre, que yo camine en libertad, que realmente mi espíritu dentro de mí me está diciendo que yo soy hijo de Dios. Un espíritu libre, un espíritu sin temor y un espíritu que me dice que soy hijo de Dios. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y cuando yo me conduzco como hijo, mi hermano, yo tengo confianza con Dios, sé que todo me pertenece, sé que nada malo me puede pasar fuera de la voluntad de Dios, sé que Dios está conmigo, sé que la protección de Dios es para mí donde quiera que yo vaya. Pero debe estar en mi espíritu, no en mi mente, no en mi alma, porque mi alma es movediza. Mi alma cuando mira que todo está bien dice, amén, Dios está conmigo. Y cuando vienen problemas, ay Señor, me abandonaste y no sé qué voy a hacer. Así es el alma. El alma así es, pero el espíritu no. El espíritu es un espíritu que nació de Dios. Es un espíritu que tiene luz. Y en el momento difícil sé que Dios está conmigo. Y cuando te suceden cosas difíciles y tú te niegas a preocuparte y dices, Dios está conmigo, no voy a hacer caso a esa preocupación. Y la preocupación el diablo quiere imponértela, y ahí vas a dormir y quiere empujarla para que te preocupes. Y tú dices, no, yo renuncio a la preocupación. Dios está conmigo y todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. Pero yo debo de creer. Yo debo de creer. Tengo que rechazar la preocupación. Porque repito, el diablo va a querer empujar la preocupación. Cualquier problema. Dile, Señor, y te doy gracias que estás conmigo. No se ha dormido el que guarda a Israel. Él es todopoderoso. Y nos guarda a nosotros. Guarda nuestras vidas. Dice ahí que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, ni de temor, sino un espíritu de hijos. Versículo 16 dice, el espíritu mismo, Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es una cadena. El espíritu de Dios o el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu le avisa a mi alma y a mi mente y a todo mi ser que soy hijo de Dios. Solo tengo que hacerle caso. Solamente tengo que saber que estoy vivo. Tengo que saber que hay que alimentar al espíritu que tenemos vivo en nosotros para que se fortalezca y la guianza de Dios esté ahí fuertemente. Versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Al recibir en nuestro razonamiento que somos hijos, también recibimos que somos herederos. Amén. ¿Cuántos somos herederos? Mire, mi hermano, herederos está esa herencia para nosotros y nosotros debemos de gozarnos con esa herencia y darle gracias al Padre. Y esa herencia no es un mito, no es una idea solamente, sino que es una realidad. Nosotros somos herederos. Nosotros heredamos todas las cosas con el Señor. Y desde hoy puedo participar de esa herencia cuando actúo con fe, cuando camino con fe, cuando le creo al Señor, cuando le creo a Dios. La Biblia dice que si le dijeras a este sicómoro, si tuvieras fe, le dirías a este sicómoro, desarráigate y échate al mar, y te obedecería. Dijo un hombre de Dios, dijo, me doy cuenta que ese árbol o ese sicómoro es un árbol. Y que del árbol se hace el dinero, del árbol se hacen papeles de contrato, de árbol se están los papeles de deudas. Y la Biblia me enseña que yo le puedo hablar al sicómoro. Si tengo fe. Si tuvieras fe, le hablarías a ese sicómoro. No sé por qué a veces me dan ganas de que un día hagamos un culto donde cada quien traiga sus deudas, mi hermano. Sus papeles de deuda, su contrato de su carro, su contrato de su casa, y que aquí le vamos a hablar en el nombre de Jesús. Por supuesto, puedes hacerlo en tu casa, pero no sé por qué, me está ocurriendo una locura. Traiga su contrato, mi hermano.
La palabra de Dios dice, no lo haríamos por nosotros, por nuestra propia idea. Lo haríamos basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si le hablas y crees, sucederán. Ya me imagino un culto donde la gente trae el contrato del pago de su carro, el contrato de su casa, el contrato, y pues los ponemos aquí delante de Dios y le vamos a hablar en el nombre de Jesús. Nomás deje que la locura suba un poquito más. Y le voy a decir, porque la gente va a andar diciendo que tú y yo. Pero es bíblico. Háblale. El apóstol Otto dice, saca tu cartera y háblale a tu cartera. Y dile en el nombre de Jesús, tú tienes prohibido estar vacía. Siempre vas a tener. Parece una locura, pero es verdad. Háblale. Háblale a tu carro. Cuando empiece con asma y empieza... Háblale. Dile en el nombre de Jesús, tienes prohibido descomponerte. Y si estás descompuesto, arréglate en el nombre de Jesús. Pastor, ya pasaron 10 minutos y no ha pasado nada. Espérate, va a pasar. Mire, yo un día me puse a hacer una oración que escuché, que la recomendaron. La oración de Efesios 1. Vaya conmigo a Efesios 1. Y empecé a orarla porque este predicador decía, pruébalo. Yo lo hice. Es una oración bíblica, es una oración para ti. Y dice el versículo, capítulo 1 de Efesios, dice el versículo 15, la oración de Pablo. Así dice el encabezado de mi Biblia. Pablo ora por los efesios. Y dice, por esta razón también yo, ¿estamos ahí? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y entonces dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mire la oración de Pablo, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y este predicador decía, haz esa oración pero por ti. Dijo él, yo ponía mi nombre ahí. Y entonces empecé a hacerlo un día. Como vengo entre semana aquí, solo estoy aquí hasta con luces apagadas a veces, aquí orando con el Señor. Y entonces digo, Señor, yo te pido que a mí me des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en un mejor conocimiento de ti. Te pido, Señor, que los ojos de mi corazón sean iluminados para que yo sepa cuál es la esperanza de mi llamamiento y que yo sepa cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y empecé a orar. Dijo este predicador, yo lo hice como por 6 meses, dijo. Y como a los 6 meses empecé a ver la diferencia. Y empecé a ver tanto la diferencia que le dije a mi esposa, ¿pero qué estaba predicando yo antes? ¿Cómo es posible que los diáconos y los sugieres nunca se hubieran dado cuenta de lo que yo estaba predicando? Dijo, el entendimiento se me abrió. Y yo un día vine aquí. Agarré varios días a estar orando. Mi oración, la otra oración está en el capítulo 3. Vaya conmigo al capítulo 3. Capítulo 3 dice, el versículo 14. Otra oración. Diga conmigo, otra oración. Dice, por esta causa pues, ¿estamos ahí? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y empecé a orar. Señor, yo doblo mis rodillas delante de ti, que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Yo te pido que me concedas, conforme a las riquezas de tu gloria, ser fortalecido con poder
por tu espíritu en mi hombre interior, Señor. Yo te pido que me fortalezcas. También te pido, Señor, que yo pueda entender, que sea capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, porque yo quiero ser lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Orar y orar y orar y repetir. ¿Y qué pasó? Nada. Como un año después, empecé a ver cosas. Y empecé a ver cosas que yo nunca había mirado. Empecé a ver cosas. Ya nunca estuve débil en mi espíritu. Tal vez usted lo notó. Hubo un día cuando cambió la cosa. Cuando empecé a ser fortalecido con poder en mi espíritu, en mi hombre interior. Y empecé a ver lo que soy, lo que tengo, lo que alcanzo en Cristo Jesús. Como un año después. Como otro año después, dije, ¿cómo llegó esto? La oración que hice. Como un año antes la hice. Y me puse a orar. Padre, te pido que abra los ojos de mi corazón. Te pido, Señor. Yo quiero entender. Yo quiero, Señor, tener revelación. ¿Cuál es la grandeza de tu poder, Señor? Para con nosotros los que creemos, Señor. Que los ojos de mi corazón sean iluminados para poder entender, Señor, la grandeza de tu poder. Empecé a orar. Repito, como al año de eso, empecé a mirar la diferencia. Háblale a tu carro. Háblale a tu cartera. Yo empecé a hacerlo. Y no cambió al otro día, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes. Pero un día cambió la cosa. Me mantuve ahí. Y entonces yo digo, Señor, te doy gracias porque puedo creer en tu palabra, llenarme de tu palabra y ser fortalecido con poder por tu espíritu en mi hombre interior. Repito, ya nunca estuve débil yo. Ya nunca anduve arrastrando la cobija. Empecé a caminar más seguro, más firme, confesando la palabra de Dios, creyendo que las promesas de Dios son sí y amén, y que son para mí, y que el diablo está vencido. El diablo está vencido. La Biblia dice en Salmo 23 que aunque pase por valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dijo un predicador, la sombra de un perro nunca ha mordido a nadie, dijo. Aunque pase por el valle y sombra de muerte, es una sombra. Dijo él, ¿por qué le voy a tener miedo? ¿Por qué le voy a tener miedo a la sombra de un perro si la sombra de un perro nunca ha mordido a nadie? La gente se espanta. ¡Ay, un perro! Es la sombra, brother. Dale un pisotón. ¿Cuántos creen que Cristo está con nosotros? Amén. Y que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, yo recibo. Y ahora es diferente. ¿Por qué? Porque creí esa palabra. Yo le creí a ese hombre, fíjese. Porque es un hombre que esto lo hizo en los 50, en los 40. Y dijo, yo me puse a confesar la oración. Dijo, y no hay oraciones más buenas que las que están en la Biblia. Y son para la iglesia. Y le puedo pedir al Señor con toda libertad ser fortalecido con poder en el hombre interior. Entonces, somos herederos. Dios está con nosotros. En 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Será un cuento solamente? ¿Será una idea que a alguien se le ocurrió? ¿O es una tremenda verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llénate de la palabra de Dios, mi hermano. 1 de Juan 3:18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Estamos ahí? Sino de hecho y de verdad. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Entonces el corazón o nuestro espíritu recreado nos puede guiar. Y entonces dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. O sea, estás esperando que sea el Espíritu Santo el que siempre te apruebe o desapruebe. Dios dice, tú tienes un espíritu vivo y es mío. Pregúntale. Él te va a decir.
O sea, hay cosas que yo puedo estar haciendo mal y que no necesito que Dios me venga a decir que está mal. Mi propio espíritu sabe que está mal eso. Y dice, no hagas eso. Mi propio espíritu. Entonces pregúntale. Tú debes de saber que tú estás vivo y que tú no estás en oscuridad. Amén. Porque, mire, el que está vivo, mire, por ejemplo, en este lugar podemos apagar las luces y quedarnos completamente en oscuridad. Y la gente puede vivir en oscuridad toda su vida. Pero si hay alguien que sabe dónde está el switch, puede hacer que todos caminemos en luz. Entonces recibe la luz. Que seas tú el que sabe dónde está el switch de la luz. Otro ejemplo que puso alguien, dijo, a veces le estamos pidiendo a Dios que nos ilumine. Pero Dios ya mandó su Espíritu Santo. Y es como pedirle al de la compañía de la luz que venga a prenderte la luz. Y él dice, yo ya te puse la corriente. Yo ya te puse la corriente. Pero yo no voy a ir a prender el switch por ti. Ahora te toca a ti entender lo que Dios tiene para ti y hacer algo. Y prenderle el switch y se va a llenar de luz. Y tu corazón se va a llenar de luz. Porque Dios ya te dio de su Espíritu. Amén. Entonces dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Debemos de buscar esa luz en nuestro espíritu. No basado en lo que queremos hacer, sino basado en la palabra de Dios. Porque si tú basas las cosas en lo que tú quieres hacer, vas a errar. Pero si lo basas en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, vas a salir adelante. Por ejemplo, te quieres casar con fulana. Y Dios te dice no, pero como tú quieres eso. Y entonces, si metes en cuenta tus propias emociones, vas a errar. Pero si le dices, Señor, seas tú, Señor. Y entonces el Señor te dice, sí, hijo, estás en lo correcto, dale. Amén, vas y te casas y hermano, no digo que no vas a tener problemas, porque todos los matrimonios tienen problemas. El pastor a veces se pelea con la pastora también. Como dijo Jesse Uplanis, me peleo con mi mujer y cada quien sube a su rama, pero en el mismo árbol, no en otro árbol, en el mismo árbol. Porque si algún matrimonio dice que nunca se pelea, o le prendemos una vela, o le ponemos al mentiroso, una de las dos cosas, ¿verdad? Pero todos los matrimonios tenemos problemas. Y como dijo aquel predicador, cada quien se sube a su rama, pero del mismo árbol, no de otro árbol. Ahí estamos arriba. Por lo menos estamos juntos. Y nos dejamos guiar por el Señor. Pero si tu corazón no te condena, confianza tienes. Tú dices, pues mi espíritu me dice que estoy bien. No mi alma, porque mi alma es caprichuda. Mi alma quiere las cosas a su manera, pero tarde o temprano le salen mal. Pero mi espíritu basado en la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque dice ahí que si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Diga conmigo, agradables. Dije, voy a buscar un tema acerca de lo que le agrada a Dios. Porque en Año Nuevo les dije, hermanos, este año vamos a agradar a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este año vamos a agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a caminar con fe. Voy a caminar creyéndole a Dios. Señor, lo que dice tu palabra, lo que yo sé que es correcto, Señor, lo voy a hacer, te voy a servir, te voy a honrar, te voy a bendecir, Señor. Y yo sé que eso es correcto. Mi alma quiere otra cosa, pero mi espíritu me enseña lo que debo de hacer. Versículo 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Recuerda que el Señor Jesús dijo que la ley se encierra en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Y en este caso dice que el mandamiento del Señor son dos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Entonces todo está basado
en estos mandamientos del amor en Dios. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Hablando de el Espíritu, la luz en nuestro espíritu. Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, regrese conmigo a Hechos. Porque la guianza de nuestro espíritu recreado. A veces es Dios el que te prohíbe. Pero a veces es tu mismo espíritu diciéndote no es correcto. Si caminas en la carne te vas a empeñar en hacer lo malo. Pero si caminas en el espíritu vas a decir no. Pero mi espíritu me está enseñando lo que debo de hacer. Porque a veces tu carne te dice ve y dile sus verdades. Y tu espíritu dice ¿qué pasó? Eso no es de un hijo de Dios. Yo recuerdo que una vez mi esposa cuidaba unos niños y no recuerdo qué dijo la niña y mi esposa le dijo, tu mamá, porque ella dijo, mi mamá dijo esto y esto, dijo, tu mamá no sabe porque que se bañaron, que no se bañaron, no sé qué cosa. Y la niña cuando llegó la mamá de trabajar le dijo, que mi esposa dijo, la hermana Pati dijo que tú no sabes. Y la hermana fue, pero iba como para sacarle una vuelta. A ver, vengo a que me lo digas en mi cara a mí, que yo no sé. Pero iba como para sacarle una vuelta, mi hermano. Pero brava, como ella sola. Yo trato de calmarlos. Tranquilos, ya dijiste lo que ibas a decir, que te vaya bien. Pero fíjense, mi hermano, que a veces al creyente le dan ganas de decir, voy a ir a decirle sus verdades a fulano de tal. Y el Espíritu te dice, ¿qué pasó? Eso no es de Dios. Y a veces mi esposa se tuvo que aguantar. ¿Por qué ella lo dijo? Pues ni siquiera en serio, el niño tenía como 4 años. No, ni siquiera en serio con el niño. Pero, ¿qué te dice tu espíritu? Tu espíritu te dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor aquí en la tierra. Porque el día final todo ojo le verá. Pero seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice mi espíritu. Pero mi carne dice otra cosa. Ahora, ahí en Hechos 16, dice el versículo 6, que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo, de hablar la palabra en Asia. Y ese fue el Espíritu Santo. Pero el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ese es el Espíritu de Cristo dentro de ti. El Espíritu recreado, el hombre nuevo, el que está en Cristo. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dice el versículo 8, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren lo que pasó. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Y entonces dice persuadidos. Diga conmigo persuadidos. ¿Qué fue lo que pasó? Su espíritu se iluminó. Persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar ahí el evangelio. Entonces Pablo entendió. Primeramente el Espíritu Santo le dijo no. Ahí él supo que fue Dios el que le dijo que no. Pero la segunda vez fue su propio espíritu. Y ese espíritu, cuando se le muestra la visión a Pablo y le dice a ese hombre, ven y ayúdanos, Pablo entendió. Su espíritu se iluminó. Dios no le dijo, ve a predicar allá. No, su espíritu se iluminó. Su espíritu fue el que dijo, se persuadió de que Dios lo estaba llamando para predicar en ese lugar. Entonces, hazle caso a tu espíritu. Si caminamos en la carne, mis hermanos, no podemos ser guiados por el espíritu, por nuestro espíritu. Pero si caminamos en el espíritu, es decir, que nos apartamos de las obras de la carne, nos apartamos de la borrachera, la hechicería, las enemistades, los pleitos y todo lo que son obras de la carne y que alimenta las obras de la carne. Y decimos, Señor, tu espíritu. ¿Qué es tu espíritu? Tu palabra, la meditación en tu palabra, la oración. Por eso nosotros debemos de llevar una vida del espíritu en Dios. Por eso tenemos cultos de oración, tenemos cultos de alabanza, tenemos
comidas de compañerismo, porque queremos caminar en el Espíritu. Y en el Espíritu es como nosotros desarrollamos ese entendimiento espiritual de lo que Dios le dice a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es iluminado y entonces somos persuadidos. Dice el versículo ahí, que él estaba persuadido de que Dios lo había llamado para anunciar el Evangelio. Así es que tampoco te pases toda la vida esperando que Dios te hable. Amén. No te pases esperando toda la vida, Señor. Tengo 30 años, Señor, esperando. Es como el que no se casa, porque fíjese que yo no digo que se tenga que casar, no. Al contrario, Pablo dice que es mejor quedarse sin casar, mi hermano. Es mejor. Pero también he conocido más de alguno que lleva 20, 25 años orándole a Dios para que le mande la doncella. Y es hora de buscar, ¿no? El Espíritu dentro de ti te va a dar entendimiento. Oye, está bien que pidas, pero también pues búscale pues también. Trata de buscar una conexión. Algunas iglesias hasta llegan a hacer cultos de jóvenes solteros para ver si encuentran con quién. No vayamos a llegar a eso. A hacer culto de jóvenes para ver si encuentran con quién. No, tu espíritu te va a iluminar. Amén. Y tu espíritu te va a decir, puedes probar ahí. Y puedes intentar. Y en el camino te vas a dar cuenta si sí o no. Así lo hicimos en lo natural, ¿no? Así lo hicimos en lo natural. Y un día fui a un baile, invité a una a bailar y la empecé a cortejar y a decirle mis deseos. Pero de buenas a primeras dijo 2, 3 disparates, hermano. Dije, no, esta no es. ¿Qué boca tiene esta mujer? No, de verdad. Yo a mi esposa nunca le he escuchado decir una mala palabra. Nunca, desde el primer día que la conozco. Nunca ha dicho nunca delante de mí ha dicho una palabra obscena. Cuando digo disparates, obscenidades, vulgaridades, nunca. Pero esa muchacha, mi hermano, a los 10 minutos que la empecé a tratar, ya había soltado como 2 o 3. Dije, no, aquí no es. Aquí no es. Así lo hicimos en el mundo. En Dios, el Espíritu te va a iluminar, te va a decir, bueno, soltero, ¿ok? Los casados, ya cálmense, tranquilos. El soltero, el Espíritu va a decir, ahí puedes intentar. Ahí puedes ver y ahí te vas a dar cuenta, si sí o no. Un día alguien me pidió un consejo, ¿qué hacía? Y el Señor me dijo, dile que lo haga. Y yo dije, pero no está bien. Pero el Señor dijo, dile que lo haga. Hágalo, mi hermano, a ver qué sale. Y después, ¿qué pasó? Salió mal. Y yo dije, pero el Señor me dijo que le dijera que lo hiciera. Es que era la única manera que él se diera cuenta. Era la única manera que esa persona se diera cuenta que ese no era el camino. Entonces, a veces ahí es donde aprendemos. No es aquí. Terminamos. Pasa el grupo de alabanza. Nuestro espíritu vivo. Nuestro espíritu vivo. Vamos a darle gracias al Señor. Ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Que yo quiero servirte, honrarte, glorificarte y darte gloria, Señor. Padre, gracias porque nos has dado la luz de tu espíritu en nuestro corazón. Quiero entender que no solamente tengo el Espíritu Santo que me habla, sino la luz de mi espíritu recreado. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Sí, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Una vez más. Ayúdame a mirar con tus ojos.
Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, aquí estamos, mi Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Señor, yo quiero mirar aquello que tú iluminas, Señor. Me diste vida, pero quiero estar despierto. Me diste vida, pero quiero estar despierto, Señor. Padre, te adoro y te bendigo y te doy la gloria y la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Alma, ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Sí, Señor, que seas tú iluminando. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, aquí estamos delante de ti. Así como dice este cántico, Señor, te pido la paz. Señor, mi corazón, esa es mi ciudad. Esa luz verde, Señor, esa confirmación, esa paz que tú das cuando necesitamos iluminación, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y porque tu Espíritu es el que nos ilumina. Pero, Señor, entender que estamos vivos, que tenemos la luz tuya y que debemos de indagar dentro de nosotros si es correcto o no, si es bueno o es malo, si es tu voluntad o no es tu voluntad. Gracias por esa lámpara que enciendes dentro de nuestra vida. Mi Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias por tu palabra.